En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos nuestra vida en tus manos, Señor, la vida del mundo. La guerra inminente, las dificultades, los problemas están en tus manos. Te amamos, Señor, y creemos en tu poder y en tu misericordia, en tu amor por todos nosotros. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Pedimos bendición para el mundo entero. Danos paz, danos esperanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres nuestro poder. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy somos testigos de que nadie es profeta en su tierra. El Señor mismo nos lo enseñó. El Señor mismo lo dice. Y esto es una verdad. ¿Por qué es más fácil evangelizar afuera de nuestra casa? ¿No será que nos encontramos en una situación en la cual tenemos que tener una verdadera conversión? Vivamos entonces esa verdad. Aquí el Señor nos invita entonces a permanecer, a mantenernos, a dar un buen testimonio y saber que a veces va a costar un poco más de trabajo evangelizar a los propios. Bueno, a todos nos pasa. Digan que no, mándenme sus comentarios si no les ha costado trabajo a veces que la familia completa pues corra al mismo cargo de Dios o permitan que Dios reine en sus corazones. Si lo han logrado, felicidades. Pero es un trabajo, ¿verdad?, que supone un compromiso cierto y profundo. Rogamos al Señor para que las familias escuchen, se amen en el Señor. Es difícil, pero no imposible. También, por otro lado, me ha tocado conocer muchas familias que están involucradas todas en el camino del Señor. A veces con los problemas propios de una familia o de seres humanos que se encuentran. Pero el Señor lo logra. Bendecimos a todos los hermanos y el día de mañana también pues estará el evento en Puebla que se llama Rescatando a las Familias, con el hermano Agus, con Martín Valverde, con el padre de los Monteros y con mucha gente que estará evangelizando. Dios los bendiga y que tengan muchos frutos en este tiempo tan urgente de necesidad de rescate a la familia. Pedimos al Señor esforzarnos fuertemente y tratar de evangelizar a los propios, sobre todo porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. En el nombre del Señor. El Evangelio de hoy. En el tema de hoy, llamada de auxilio. La gran parte de nosotros hemos escuchado hablar del suicidio. Para muchos es una palabra X sin importancia, simplemente algo vacilante. Sin embargo, debe ser una palabra muy aterradora y lamentable, pues cientos, miles de niños, jóvenes, adultos han pensado alguna vez en quitarse la vida, sin pensar en las graves heridas que generarían a sus seres queridos y familia. Se han detectado diferentes causas y razones por las cuales se han practicado diversos intentos suicidas, algunos de ellos depresiones agudas, consumo de drogas, historia de abuso sexual, estrés, desamor, vergüenzas, anorexia, bulimia, etc. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona con alguno de los puntos mencionados? ¿O la has vivido tú? Si tu respuesta para algunas de las preguntas es sí, deberías de empezar a tomar cartas en el asunto. Pues normalmente las personas que tienen alguno de los padecimientos se ahogan en un vaso de agua, creyendo que no hay solución ante su situación. Claro que están muchas situaciones en donde se olvidan del plan de Dios en sus vidas, Génesis 1, 26 al 30, y realizan atentados contra sus propias vidas. Qué duro, ¿no? Consideremos también que muchos de los intentos suicidas no terminan en muerte. Muchos de ellos a menudo representan una llamada de auxilio, puesto que no tienen idea de cómo enfrentar la situación. También existen casos en los que las personas se niegan a recibir ayuda, y es ahí donde nosotros, como misioneros de amor y misericordia, hacemos nuestra labor. ¿Cómo? Muy fácil. Orando por ellos, haciéndonos presentes en sus vidas, haciéndoles saber que no están solos, que son importantes y que así como ellos, muchos tenemos diferentes situaciones con las que nos toca vivir día con día. Podríamos invitarlos a que mediten Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que Dios está de nuestro lado y a nuestro favor. Nadie podrá estar en contra nuestra.
Siempre en nuestras vidas nos hace falta esa persona que nos edifique, que nos predique el verdadero amor, esa persona que nos ayude a caminar cuando sintamos que ya no podemos más, la persona que sin duda por su testimonio de fe nos ayude a creer y que nos acerque a nuestro Padre, porque quien conoce a Dios no puede callar. ¿Te imaginas el agradecimiento que una persona en peligro de muerte pueda tener contigo al momento de llegar a su vida y predicarle el amor verdadero? Sería maravilloso, ¿no creen? Hoy, tú que estás leyendo esto, ten en cuenta que Dios no se equivoca al elegir a sus misioneros y que a partir de hoy tendrás una gran misión, ayudar a aquella persona que conoces a salir adelante. Tenemos una gran misión, ayudarles a que renazcan en ellos las inmensas ganas que todo ser humano debería tener, ayudarle a que se dejen seducir por el amor de Dios. 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. En el tema de hoy. Santos y conversos. En Santos y conversos, hoy celebramos a San Pedro Juliano Emiar, fundador de los sacramentinos, la Eucaristía como un despertar espiritual. Siempre se ha reflexionado sobre los remedios de la indiferencia universal que se apodera de tantos hombres y solo se encuentra uno, la Eucaristía. El amor a Jesús eucarístico, la pérdida de la fe, proviene de la pérdida del amor. Con estas palabras, el sacerdote francés Pedro Julián Aymar, animado por el deseo de generar el despertar espiritual de Europa, explicaba a mediados del siglo XIX la profunda convicción de que solo en el culto eucarístico residía la clave para la renovación de la vida cristiana y la formación de laicos y consagrados, siempre dedicado al Santísimo Sacramento. Por otro lado, la devoción al Santísimo Sacramento siempre acompañó su crecimiento espiritual, ya desde niño. En el día de la primera comunión maduraba en su corazón el deseo de convertirse en sacerdote. Nació en la Meulles, en la diócesis de Grenoble. El 4 de febrero de 1811 fue el último de 10 hermanos, 8 de los cuales murieron siendo aún niños, debido a su frágil estado de salud. Pronto tuvo que abandonar el deseo de irse de misión. Su vocación religiosa, a la cual se oponía firmemente su padre, se vio al fin encauzada cuando con 20 años de edad ingresó al seminario, donde recibió su formación y fue ordenado sacerdote en el año 1834. Primero como sacerdote diocesano, luego en 1839 como miembro de la recién formada Congregación de Padres Maristas de Lyon. Este santo se sentía fuertemente atraído por la contemplación del amor de Dios, escondido especialmente en la Eucaristía, los sacramentos. La adoración era para él más que una mera contemplación. Constituía el motor y el alma de toda obra de caridad con los pobres en los suburbios de París, así como con sacerdotes ancianos o en dificultades. Impulsado por esta convicción, fundó con Margarita Guillot las Esclavas del Santísimo Sacramento, y posteriormente dio vida a la Asociación de Sacerdotes Adoradores, así como la Agregación del Santísimo Sacramento para laicos y comprometidos en el apostolado a través de la predicación, la dirección espiritual y la obra de las primeras comuniones de adultos y jóvenes trabajadores. La centralidad de la misa, el punto central en la vida de cada cristiano y el origen de cada acción, tenía que ser la celebración de la misa, la Eucaristía. Por ello el padre Pedro Julián, que siempre defendió el rito romano en lugar del galicano, fue un incansable defensor de la participación frecuente en la misa. Estar en la presencia de Dios, contemplando en la hostia consagrada, que trascendía, según el sacerdote, toda forma de intimismo proyectado al adorador a la vida activa. Esta dimensión social en la Eucaristía fue sellada en el texto de Le Très Saint Sacrament, la adoración al Santísimo Sacramento, expuesta en una necesaria situación de despertar a la fe, adormentada de muchos hombres de bien, la adoración al Santísimo. La sociedad muere porque ya no tiene un centro de verdad y caridad, ya no tiene una vida familiar. Todo el mundo se aísla, se encuentra a sí mismo, quiere ser autosuficiente, la disolución es inminente. Pero la sociedad, escribe el padre Pedro Julián, renacerá lleno de vigor cuando todos sus miembros vengan y se reúnan alrededor de nuestro Emmanuel. Recordado como el apóstol de la Eucaristía, Pedro Julián Aymar murió en su tierra natal con tan solo 57 años, el 1 de agosto de 1868, debilitado por varias dolencias de su cuerpo y marcado en los últimos años por la dificultad de todo tipo, pero manteniendo siempre el equilibrio de su espíritu. El Papa Pío XI lo beatificó en 1925 y Juan XXIII, el Papa Bueno, lo canoniza en 1962. En Santos y Conversos, hoy celebramos a este santo que se llama Pedro Julián Aymar, fundador de los sacramentinos.
La rola es Preciosa Sangre a cargo del Padre Miguel. Adelante. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. En el chiste, el entrenador regaña al portero. ¿Cómo es posible que te haya metido 5 goles? No es posible. ¿Sabes qué? Voy a tener que meter a otro portero. Y dice el portero, qué buena idea, jefe. Así con 2 porteros va a ser más difícil que nos metan gol. En curiosidades, seamos agradecidos siempre. Ser agradecido o agradecida es una actitud que no solo facilita las relaciones interpersonales, sino que también crea vínculos y da lugar a otros valores. De ahí que la ingratitud sea un defecto que no va bien a nadie, mucho menos a quienes nos decimos cristianos. Es importante ver el Evangelio que nos lleva a agradecer. Recuerden aquella situación de los 10 leprosos. 9 no regresaron a agradecer. Quizá pensaron que era obligación de Jesús beneficiarlos. Seguramente no vieron necesario hacerlo. Podríamos decir que fueron ingratos. No fueron gratos, fueron ingratos, haciendo caso omiso del bien recibido. Por el contrario, uno solo de ellos, del que menos esperaba una reacción agradecida porque era extranjero y además samaritano, digno de desprecio para la mayoría de los creyentes del Evangelio, regresó y agradeció a Jesús el bien recibido. Jesús, según el tercer evangelista, constata el contraste y aprecia el agradecimiento de aquel leproso. Más aún es probable que Lucas haya pretendido relacionar el agradecimiento con la fe discipular, como para dar a entender que así como una fe transformadora debe ser una característica de cualquiera que pretenda ser seguidor de Jesús, también lo es una actitud agradecida. ¿Por qué a veces somos ingratos? ¿Por qué no sabemos agradecer? ¿Qué podemos hacer para ser más agradecidos siempre y con todos? En curiosidades. Pues en la buena onda de hoy nos vemos a las 7 de la noche en la parroquia, en la capilla de San Francisco, para recibir la indulgencia del perdón de Asís. Y mañana nos vemos en la lucha libre a las 4 de la tarde, porque yo también voy a estar ahí tomando entrevistas. Estará el Gran Fuerza Divina, entre otros grandes luchadores. Y también el domingo tenemos la obra de teatro en Basílica. Esto será a las 10 de la mañana, 10:30. No falten, para que alcancen a verla completita. O si quieren llegar más tempranito para ver todas las obras, y terminamos a las 4 con diferentes obras de teatro con diferentes parroquias que participan. A nosotros nos toca empezar a las 11 en punto para que no fallen, ahí en Basílica, en la Casa del Peregrino. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy Jorge Arturo Moreno, sacerdote, y les doy muchas gracias por estar con nosotros. Denle like, suscríbanse. Espíritu Canal para todos.